¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches, profe. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo estás, Micaela? Ahí está. Bueno, comencemos entonces con la clase prevista para el día de hoy. Eh, Dado que algunos han pedido el tema de la presentación a través de un PowerPoint de los trabajos prácticos, vemos para la semana que viene, si les parece bien, que sería el día lunes. Mañana estoy comenzando las clases con tercer año, se armaron burbujas, y yo me imagino que de acuerdo a cómo va evolucionando el tema de la pandemia, prontamente también quizás se comience a hablar sobre la posibilidad de que segundo también pueda tener clases presenciales, lo cual obviamente mejoraría mucho el tema en principio, el tema de cómo se tratarían los temas y trabajos prácticos, etc. La vez pasada, nosotros anduvimos indagando sobre algunos aspectos de la conquista, ¿no? Dijimos que a la hora de analizar el tema de la conquista, eh, si bien planteamos que el imperio azteca fue conquistado allá hacia 1520, como así también se puede decir que el imperio incaico fue conquistado hacia 1532, este proceso de por sí violento, como lo hemos mencionado en algún momento, no implica que haya sido lo mismo en otros territorios, ¿no? Uno dice que los ritmos de la conquista son diferentes de acuerdo a los espacios geográficos que uno analice particularmente. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla sobre la Patagonia, o cuando habla sobre la región del Chaco, o cuando habla sobre el oeste norteamericano, el oeste en lo que actualmente Estados Unidos, por ejemplo, o el norte mismo de México, allí la conquista y la dominación de esos grupos indígenas se da mucho más tarde, entrado el siglo XIX, ya en un contexto de formación del Estado Nacional, ¿no? Entonces, la conquista no es tajante en cuanto a una fecha en particular, sino que es un proceso que se va dando también el detalle de acuerdo a las características de los grupos étnicos que han sido dominados, ¿no? Si uno trata de analizar las características de los grupos étnicos previos, en este caso a la llegada de los europeos al continente americano, encontramos cuatro tipos de organización social y económica, podríamos decir, ¿no? Y política, obviamente. En primer lugar, tenemos cazadores y recolectores, creo que esto en algún momento lo hemos visto, son grupos, pequeños grupos que tienen una amplia movilidad territorial, son bandas, ¿no? En este caso, estas las podemos situar, si ustedes quieren, en la Amazonía, por ejemplo, en la región del Chaco. Después hay otros grupos que son más bien grupos bueno, que están atravesando por un proceso ya de sedentarización, que se comienzan a sentar en aldeas. Eh, Estos quizás son también horticultores, estoy pensando, por ejemplo, en los grupos étnicos asentados en el Caribe, por ejemplo. En ningún momento acá le estamos haciendo referencia a estados, ¿no? Sino más bien a formas de organización más bien como jefaturas, como señorío, ¿no? Obviamente que hay un líder, hay un sistema de creencia de por medio, hay una lógica en cuanto al uso del territorio, de los recursos naturales. Y obviamente cuando una tercera forma de organización eh, es aquella que está referida más bien al Estado. Entonces ahí hacemos referencia, obviamente, a un sector que es gobernante, legitimado el poder divino, en principio, o por la cuestión militar,
Y un detalle interesante respecto al tema del Estado es una fase administrativa, ¿no? La presencia de un cuerpo burocrático que ejerce el dominio sobre un territorio. Y por último, también hay que mencionar el tema de la presencia de un imperio, ¿no? El caso del imperio inca o del imperio azteca. Acá también con sus características, digo, hay un sector dirigente asociado con el tema del poder divino, eh, hay un cuerpo de burócratas, un ejército, hay una ideología que impera, digamos, en lo mismo que en el anterior, pero acá hay una característica en términos económicos que es el desarrollo de una economía de carácter intensiva y también, bueno, una sociedad dominada que tiene el hábito del pago de un tributo. Entonces, la conquista se da tempranamente en aquellos territorios donde su población estaba habituada al pago de un tributo, ¿no? Esto es como para que ustedes lo tengan en cuenta, dado que cuando uno habla sobre los guaraníes, por ejemplo, sobre grupos étnicos de la selva, aparte de los guaraníes, obviamente, cuando uno menciona el caso de la cultura del desierto en el norte de México o los de la Patagonia al sur de Chile o de Argentina, son pueblos que no están habituados al pago del tributo. ¿No? Son belicosos, amplia movilidad espacial geográfica, digamos, se quiere. Entonces, obviamente que ahí la conquista encuentra un límite que es un límite, en este caso, étnico, ¿no? Al igual que la expansión del imperio incaico, también encuentra sus límites étnicos, precisamente con estos pueblos que no están tan habituados al pago en este caso, del tributo. Entonces, cuando llegan en este caso, los europeos, dijimos en principio, tratando de recordar lo que vimos en otras clases, que es gente que tiene una vasta experiencia en la guerra, dado que habían actuado militarmente en el proceso de la reconquista en la península ibérica, y que son, mediante diferentes oleadas exploratorias, digamos, si se quiere, que van ampliando su noción de frontera atlántica, ¿no? En un primer momento, recuerden ustedes que la frontera se había situado en islas como las Baleares, por ejemplo, estas pequeñas islas que están al frente de la península ibérica, y luego esa frontera se amplía más bien hacia lo que es el Caribe, y más tarde, obviamente, a nivel ya continental, mediante una serie de exploraciones, ¿no? Entonces, es en ese contexto de previos, un contexto previo que actúa más o menos como un laboratorio, donde se van forjando las instituciones que más luego van a tomar forma a nivel continental, ¿no? Esto quiero que lo anoten muy bien. En el caso de las islas del Caribe, en la Española, por ejemplo, se funda Santo Domingo, por ejemplo, se constituye la primera real audiencia, se da el fenómeno del repartimiento que más tarde va a tomar la forma de encomiendas, que va a ser motivo de una clase futura, digamos. Entonces, ese tipo de instituciones o experiencias son, bueno, el tema de la caída poblacional, el tema de la imposición de una tasa tributaria por parte de Colón, en lo que es la española particularmente, son aspectos que más tarde se van a aplicar a nivel continental. Entonces nosotros en la clase anterior, tratando de recordar lo que habíamos visto, en principio, bueno, el tema de la violencia, el tema de la construcción de la alteridad, ¿se acuerdan? Y un tema que habíamos avanzado es el tema de la caída poblacional motivada por diferentes factores, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero avanzar actualmente. Entonces, como ven ahí, habla sobre el tema del rol de las epidemias. Las poblaciones locales no poseen anticuerpos. En el caso de Tenochtitlán y su dominación por parte de las huestes conquistadoras de Hernán Cortés, por ejemplo, hay que decir que en una primera entrada eh, de parte de Hernán Cortés, las huestes conquistadoras resultan expulsadas, digamos, de Tenochtitlán, ¿no? Hay una famosa noche que se llama la famosa Noche Triste, en la cual las huestes conquistadoras son avasalladas, digamos, se quiere, por el cuerpo militar azteca.
y son expulsadas, ¿no? Pero más tarde, en un nuevo embate conquistador, se ve muy facilitada la conquista de Tenochtitlán debido al avance en este caso, de una epidemia que deja diezmada la población en Tenochtitlán y eso obviamente facilita la entrada, ¿no? Entonces, el rol de las epidemias ha sido muy importante para la rápida derrota de los imperios. Inclusive hay fuentes que destacan particularmente que Huayna Cápac, uno de los últimos incas de, en los Andes meridionales, hacia 1528 tenía su cara picada por la viruela, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, recién el Perú había sido conquistado hacia 1532, es decir, años previos, la epidemia ya estaba haciendo sus efectos en las poblaciones, en este caso de los Andes meridionales. Y entonces, obviamente que también la pérdida de cultivos, la exacción inmoderada de tributos, desequilibran lo que es la dieta original, y obviamente esto deja a una población totalmente debilitada y sometida a los efectos de las enfermedades, ¿no? Eh, También hay nuevas condiciones de vida, las reducciones, congregaciones que vamos a ver en un momento determinado, y del trabajo, como así también suicidios colectivos, abortos sistemáticos y la abstinencia conyugal. Entonces, sobre la base de eso, acá quería mostrarles, a ver si tengo acá, bueno, veíamos el tema de la desestructuración, ¿no? Si recuerdan ustedes, la desestructuración es, o significaba la supervivencia de estructuras antiguas o de elementos parciales en ella, pero fuera del contexto relativamente coherente en el cual se situaban. Después de la conquista subsiste el resto del Estado inca, pero el cimiento que los unía se ha desintegrado, ¿no? Y creo que a ustedes les hacía la pregunta sobre ciertas estructuras, por ejemplo, en términos económicos, habría que pensar en la estructura tributaria, si esta continúa vigente en el periodo que uno llama colonial, aspectos de esa estructura tributaria, como por ejemplo la mitad, que era la forma de cómo se pagaba, en este caso, el tributo, por ejemplo, en el contexto incaic, ¿no? Bueno, entonces ahí nosotros habíamos entrado en el detalle de tratar de marcar una distinción entre las formas de conquista llevadas a cabo por los incas y la de los europeos, ¿no? Mientras que la de los incas en particular, ellos respetan o conservan, dice ahí el texto, una cierta coherencia de las estructuras que han estado vigentes en esos territorios eh, conquistados y dominados por los incas. En el caso de la conquista española, eso fue sumamente violenta y ha implicado la dominación de una cultura, de un grupo social. Hay, como ya saben, el resultado final es la dominación de una minoría sobre otra, ¿no? Entonces, ya saben que la conquista produce efectos negativos, profundos trastornos, sometimiento de la sociedad indígena, ¿no? En este caso. Hay como diferentes tipos de evidencias que uno las puede tomar para explicar esto, ¿no? Cuando uno habla sobre los profundos trastornos, por ejemplo, en términos económicos, es evidente que la caída poblacional, por la cual atraviesa la América en aquel momento, produce una falta de mano de obra y esto se traduce en la falta de conservación, por ejemplo, de esas estructuras productivas tradicionales, ¿no? Que obviamente hace que haya una caída en los niveles de la producción de alimentos, ¿no? Este sometimiento de la sociedad, por ejemplo, lo debemos pensar en lo que se refiere al tema de las mujeres, ¿no? ¿En qué sentido las mujeres se han visto afectadas por la conquista? Muchas de ellas, obviamente, de carácter, uno puede decir, violenta, muchas de ellas se han visto violadas por los hombres, en este caso, y obviamente también han sido sometidas a la explotación laboral a través de actividades como, en este caso, las textiles, ¿no? Entonces, es en ese contexto que Baxtel, que es el autor que nosotros
habíamos tomado, y esto es como para que ustedes recuerden un poquito, se hablaba sobre la catástrofe, en este caso demográfica, y como ustedes pueden ver ahí hay una tendencia de la caída poblacional que muestra lo catastrófico que fue, ¿no? Los números, para el caso de México, realmente dicen mucho respecto al tema del efecto, del impacto de la conquista, ¿no? Fíjense, si hacia 1519 estimativamente habían 25 millones, hacia 1605 solamente quedó 1 millón, casi 758.000, bueno, 1 millón, bueno, 758.000 habitantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa idea sobre la causa de la caída de la población, evidentemente hay un choque microbiano, con enfermedades que se dan a través de diferentes oleadas, como hoy en la actualidad con el COVID, de la viruela, la rubiola, la gripe, etcétera, como así también, fíjense, en las permanentes guerras civiles y los abusos de parte de los españoles, ¿no? Los suicidios masivos e infanticidios ya fue un tema que habíamos mencionado anteriormente. Muy bien, continuando con esto, decíamos que las causas de la caída poblacional pueden ser explicadas a través de la confluencia de diferentes actores, ¿no? Las causas externas, obviamente los abusos, las guerras, las epidemias, y bueno, obviamente también la imposición de ciertas pautas culturales de carácter occidental, o en términos económicos, en términos sociales, y también hay causas internas como el tema, uno podría decir, por ejemplo, la reducción de la natalidad, el tema de los infanticidios, suicidios masivos, por ejemplo, entre otros factores. Muy bien, pero para entender el tema de la desestructuración, que es eh, incentivada, podemos decir así, por la caída de la población, también es necesario avanzar sobre aspectos que tienen que ver con la desestructuración económica. ¿Quién del grupo que está acá presente me puede explicar qué significa ese dibujo o ese esquema que ustedes ven al costado de esta diapositiva? ¿Quién se anima a hacerme un pequeño análisis, una pequeña referencia? Eso se supone que lo han visto en prehistoria, ¿no? Cuando han visto el tema del estado incaico. ¿Anaí? Profe, ¿puede ser el sistema tributario, profe? Sí, ¿Reciprocidad? contame, ¿quién me va a contar eso? ¿Celeste o Anaí? ¿Quién se anima a Ahí la contar? dejo a mi compañera Celeste. No, A ver si... no, profe, yo estoy más o menos calculando, ve. Puede ser que sea un tipo de análisis así como el de la reciprocidad. Bueno, pero explícame entonces, Celeste. No, o sea, sé cómo es, profe, pero no puedo explicarlo, digamos. Mm, ¿Rocío? Es como se da, profe, en las distintas esferas, digámosle así, porque está bien, se trabaja la tierra del estado, por ejemplo, acá creo que dice Inca, si no veo mal, y bueno, Mm, la tierra trabajada, el excedente, o no es excedente, la producción se va a redistribuir, va a una esfera obviamente al Inca, y hay que recordar que mm, también están los que trabajan la tierra del Inca, y bueno, se va a redistribuir en una parte va para el Inca y la otra parte va para, no me va a salir la palabra ahora, para el AILU, digamos, para la unidad más pequeña. mm, sí. Y, y no me acuerdo muy bien cómo nos explicaba el profe Arias, si no me equivoco, que se cambia eh, esta producción a cambio de servicios. Él explicaba que es un cambio de servicios. Mm, Claro, bueno, porque en ese tiempo no manejaban dinero, entonces todo intercambiaban ellos, sus trabajos, todo lo que era alimento. ujú. Entonces, por eso hablaba la compañera del sistema de reciprocidad que había. Bueno, acá ustedes pueden ver el sistema de reciprocidad y los principios, cómo operan los principios de reciprocidad y el principio de la redistribución, ¿no? El de la redistribución, obviamente, hay un flujo de excedente
producto de la tierra, por ejemplo, textiles, que fluyen hacia lo que es un centro, que sería el Inca, que los almacena, ¿no?, en los graneros, ¿no?, etcétera, y luego los redistribuye no solamente a los integrantes del Ayllu, sino también al Curaca, ¿no? Y lo que ven las flechitas del medio, ven dos niveles distintos de reciprocidad. La reciprocidad, que es yo doy algo a cambio de, ¿no? Tiene que ver con esa lógica. Entonces, en este caso, el Inca se supone, obviamente, esto en términos ficticios, digamos, se quiere, o se asume como dueño de las tierras, de los rebaños y de las mujeres, ¿no? Entonces, el Inca, dado que es bondadoso, le concede a las comunidades indígenas tierras, rebaños y mujeres. Y obviamente ahí establece ese acto de dar, este acto de dadivosidad, ¿no? Yo doy algo. ¿A cambio de qué cosa? A cambio de la fuerza de trabajo, en este caso de las comunidades. Y esa fuerza de trabajo es organizada a través del Instituto de la Mita. Recuerden ustedes que la Mita era un sistema de trabajo rotativo que debían de cumplir los hombres. Entonces acá ustedes ven esta idea del ruego y la dádiva, ¿no?, que son conceptos estudiados por Rostorowski, y quizás también, bueno, retomado por el propio Bastel, donde se muestran esta lógica de la reciprocidad y de la redistribución. De estos principios, cuando llega al español, sigue operando, por ejemplo, esta lógica de la reciprocidad existente entre el curaca y las comunidades. También el Inca será reemplazado por el rey o por los encomenderos en tiempo de la transición, así que también hay esta lógica de la reciprocidad. Pero en lo que se refiere al tema de la redistribución, las comunidades indígenas continúan produciendo en otros contextos el tema del excedente, que va a parar en manos de los españoles, pero los españoles ya no redistribuyen a las comunidades, sino que esa producción va a parar en manos del mercado, ¿no? Fíjense. Entonces, acá tenemos, ¿no?, esos dos principios. El tema de la reciprocidad es este acto de dar y recibir algo a cambio, y el tema de la redistribución implica, digamos, en principio, mecanismos que permiten cooptar el excedente y que luego son redistribuidos hacia el curaca y hacia las comunidades. Entonces, en este caso, el Cusco era el punto de convergencia y divergencia de las riquezas, ¿no? Al igual que otras ciudades también importantes. Acá hay una primera desestructuración que es de carácter, en este caso podríamos decir espacial, dado que la capital, que antes estaba situada en el Cusco, ahora se va a establecer en Lima, y a partir de 1545 va a surgir otro polo de desarrollo de carácter más bien económico, que van a ser las minas de Potosí. Entonces, tanto la capital, Lima, como minas de Potosí, se van a constituir pronto en una nueva área de atracción del país, ¿no?, dejando de lado formas o criterios de organización del territorio que se habían dado, digamos, en el contexto incaico, en donde Cusco había sido lo que era el centro del mundo, el Taipi, como se dice, el centro que organizaba el espacio. Entonces, tanto Lima, recuerden ustedes, en la costa, como el caso de Potosí en Bolivia, se convierten en polos de desarrollo político y económico, ¿no? Entre estos dos polos, el Cusco, por ejemplo, que había sido el antiguo centro del mundo, juega tan solo un papel de intermediario junto con otras ciudades fundadas, en el caso de Cusco, no había sido fundada por los españoles, pero sí es una ciudad refundada, podemos decir así, pero hay otras ciudades que han sido fundadas con propósito de dominación del territorio. Recuerden ustedes la ciudad de La Paz, por ejemplo, la ciudad de Sucre o Chuquisaca, como ustedes quieran, Arequipa, Huamanga, por ejemplo, en la Sierra Central peruana. Entonces, ante una desestructuración económica, aquí tenemos también una desestructuración que se da a nivel, en este caso, espacial, ¿no? Continuando con esto, también fíjense en ustedes que en términos económicos,
la complementariedad vertical de la economía andina sufre alteraciones. Y ahí vuelvo a preguntar a mis estimados alumnos que están escuchando la clase, ¿qué es esto del control vertical de pisos ecológicos? ¿Es un texto o es una teoría o hipótesis sostenida por John Murray? ¿No? ¿Quién me puede explicar, por favor, esto que supuestamente ustedes han podido ver en prehistoria? ¿Qué es esto de control vertical de pisos ecológicos? ¿Están ahí? ¿Alguien se anima a explicarme eso? O alguien que avise y diga, profesor, no tenemos ni la mínima idea porque no nos enseñaron. Pero alguien, por favor, que hable. Profe, Sí. eh, si no me equivoco, tiene que ver con las terrazas y el sistema hidráulico que tenían, porque aprovechaban la inclinación de las montañas, entonces se iba regando eh, todo, digamos, de arriba hacia abajo y podían tener mucha reserva de alimentos también. En realidad es el control vertical de pisos ecológicos hace referencia a una estrategia de control de los recursos naturales de parte de diferentes grupos étnicos, ¿no? Que tienen como un núcleo poblacional, por ejemplo, hablando sobre el tema de comunidades en la cuenca del lago Titicaca, por ejemplo. Esas enviaban familias o colonos tanto a la selva como a la costa, con el propósito de obtener recursos naturales, alimentos, entiéndase, digamos, que no podían obtener en sus comunidades de origen, ¿no? En este caso, se recorrían varios días y la idea era que estas familias se quedaran de manera permanente en esos lugares, que mediante mecanismos tales como el de la reciprocidad hacían un intercambio de productos, ¿no? Digo, cuando uno habla sobre la cuenca del lago Titicaca, está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, es decir que, por ejemplo, el maíz solamente en algunos sectores o microclimas es posible producir, la papa se produce muy bien, por ejemplo, pero hay otros tipos de productos como frutas, hojas de coca, o productos que provienen del mar, que allí no se obtienen. Y la manera de hacerlo es a través de estos mecanismos como el trueque o el tema de la reciprocidad, mediante el envío de familias, colonos o mitimaes de manera permanente hacia esos lugares, ¿no? Entonces, el control vertical de pisos ecológicos tiene que ver cómo grupos étnicos controlan el valle, controlan la puna y controlan la selva, ¿no? En este caso, John Murray hace alusión a un modelo ideal, ¿no? Que no necesariamente se puede cumplir en todos los territorios, ¿no? Y que en algún momento también inclusive este modelo ha sido utilizado por los propios, en este caso, incas. Muy bien, María Luz, bueno, tu intervención está bien, digamos, ¿no? Entonces, esto hace referencia a esto que le decía, la complementariedad vertical de la economía andina sufre alteraciones, ¿no? ¿Por qué sufre alteraciones? Porque la forma de cómo aplican el criterio de territorialidad en el mundo andino es la de un territorio discontinuo, ¿no? Uno debe pensar en estas islas ecológicas, ¿no? En donde hay un territorio intermedio entre una comunidad de origen y estas islas ecológicas, donde nadie es el dueño de ese territorio, ¿no? Tan solo de esas islas, en este caso ecológicas, ¿no? Entonces, el reparto de encomiendas, que es una forma de controlar la población o la mano de obra, hace que todo ese criterio de territorialidad cambie, ¿no? Bajo un esquema totalmente distinto de un territorio más bien
que considera o valoriza mucho el tema de la propiedad privada. En ese contexto de desestructuración, fíjense también, acá, bueno, está mal, digamos, ¿no? Se dice la introducción del tributo. No es que el tributo no haya existido en el mundo andino, lo dijimos en unas anteriores, sino más bien hay un cambio de la naturaleza del tributo. Recuerdan ustedes que en el mundo incaico el tributo era cobrado ¿en qué? ¿Cómo se cobraba tributo en el mundo incaico? A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo se cobraba tributo en el contexto incaico? ¿Cuál era la manera de pagar tributo? Ajá. ¿Alguien puede decir? ¿Cómo se pagaba tributo en el contexto incaico? Muy bien, Rocío, usted está aprobada. Excelente. La amiga Rocío dice con trabajo. Efectivamente, la manera de pagar el tributo era mediante el trabajo. Lo que sucede es que en el contexto colonial, además del trabajo, que va a recibir el nombre de servicio personal de indios, se pagaba también en moneda o en productos de la tierra, ¿no? Hay toda una clase sobre eso, quizá la semana que viene, para hablar sobre la forma de cómo se pagaba tributo en el contexto colonial, que obviamente hay un cambio en la naturaleza del tributo, ¿no? Y acá, obviamente, aparte de la introducción de nuevas formas de pago del tributo, la introducción de la moneda. Recuerden ustedes que ahí también le hago una pregunta, ¿no? A ver si me responden. Creo que alguien lo hizo, pero bueno, vuelvo a, eh, no sé qué dicen, me pasa igual que Rocío. A ver. Eh, dice, bueno, con trabajo, no, con trueque no, ¿no? Anaí, no es con trueque. Están mis perros si no activo el micrófono. Bueno, el mío también está ladrando, pero igual. Bueno, volviendo al tema de esta clase, la pregunta para la gente que está escuchando es si existía el comercio en el mundo andino. Esa es la pregunta. Si existía el comercio en el mundo andino y por lo tanto la moneda. ¿Qué opinan ustedes? El comercio sí, profe, pero la moneda no. Como usted dice, la moneda la introducen los europeos. Mm. Bueno, la respuesta, estimada Rocío, es que no existía el comercio, ¿no? La manera de cómo circulan los bienes es a través del trueque o de la reciprocidad. Entonces, al no haber comercio, tampoco hay moneda. Y la pregunta acá, en todo caso, es, ¿y en México? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Y en México, en el contexto azteca, existía la moneda? ¿Existía el comercio? ¿Qué me dicen ustedes? Bien, Sol, dice intercambio sería. Muy bien. Pero en el caso de México, ¿existe el comercio? ¿Qué opinan? Enidia dice, sí, profe. Muy bien. Bueno, Rocío tampoco dice. En el caso de México, sí existía el comercio a larga distancia y también existían los mercados, ¿no? En los mercados, fíjense en ustedes los dibujos de Diego Rivera, hay uno sobre el mercado de Tlatelolco. Allí, digamos, la moneda o cuasi moneda eran telas, pero principalmente semillas de cacao. Muy bien, ahí está Sol Macías. Dice, puede ser que usaron el cacao como moneda, eran cuasi monedas que servían para los intercambios, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema de los Andes meridionales, entonces, no existía ni la moneda, ni tampoco el tema del mercado comercio, ¿no? Sí
a nivel de la costa hay un comercio costero, si se quiere, que permitían intercambiar productos con la costa peruana y la costa ecuatoriana, ¿no? En este caso, pero no así la sierra peruana, ¿no? Entonces, en relación con el tema del tributo, recuerden ustedes entonces, fíjense en el encomendero, que es un agente económico que surge o que interviene o interactúa en los Andes meridionales, exige a las poblaciones indígenas el suministro de productos, ¿no? La noción de reciprocidad, dice, carece de sentido para el encomendero. Los indios no reciben de él ningún don, ¿se acuerdan de esta idea del don y contradón? Ni siquiera simbólico, y de este modo el tributo no solo les parece diferente, sino que es totalmente gratuito, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el contexto incaico, para que las comunidades produjeran textiles, por ejemplo, el Inca les ponía, bueno, comida, bebida, les ponía, en este caso, la materia prima, que era la lana. Acá, en el contexto colonial, el encomendero les pedía el tributo en textiles, pero quien debía de poner la lana era la propia comunidad, es decir, que le costaba el doble, ¿no? Y sin nada a cambio, no había ni bebida, ni comida, ni hojas de coca, no había esta instancia de ruego, ni de dádiva, digamos, ¿no? En principio. Entonces, obviamente que ese es un aspecto desestructurante. Y acá está, ¿no? El encomendero dice, no les entregaba generalmente ni alimento ni salario, y obviamente que también el encomendero podía acceder a la mita como forma de trabajo rotativo, ¿no? Entonces, acá se ve entonces que hay otra lógica o una lógica totalmente diferente en lo que se refiere al tema de cómo obtener, en este caso, el excedente, y obviamente se va quebrando con esos principios de la reciprocidad y de la redistribución. Entonces, para ir terminando esta intervención del día de hoy, tendremos una primera conclusión, que es la siguiente. Dice, la ideología que justificaba el sistema inca se ha derrumbado, ¿no? En el mundo dominado por los españoles, la noción de reciprocidad y redistribución carecen, en este caso, de sentido, o más exactamente, el sistema español utiliza fragmentos del antiguo sistema. La reciprocidad juega todavía un papel en las relaciones entre el ayllu y los curacas. Acá todavía no analizamos el rol de los curacas. El próximo texto tiene que ver con eso. Y estos aseguran siempre una función de nexo entre los indios y sus nuevos señores. Pero mientras que la reciprocidad daba lugar a una rotación de las riquezas entre el ayllu, el curaca y el inca, la dominación española provoca una transferencia de bienes de sentido único de los indios a los españoles y sin en este caso, contrapartida, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que anteriormente creo que Rocío había explicado, el tema de que lo azul es, bueno, en principio el ayllu, a través del pago del tributo en fuerza de trabajo, generaba el excedente que iba a parar en manos del Inca, ¿no? Este los almacenaba y luego los redistribuía tanto al ayllu como al curaca. Lo que ven de rojo tiene que ver con los principios de la reciprocidad, yo doy algo a cambio de. En este caso, ese vínculo se da entre el ayllu y el curaca y entre el curaca y el inca. Lo que sucede con, en este caso, los españoles, digamos, se quiere, es que se van destruyendo estos principios de la reciprocidad, existen más bien o quedan más bien esos vínculos entre curaca y ayllu, y el ayllu continúa a través del mecanismo tributario produciendo excedente que va a parar en manos del español, pero el español no redistribuye nuevamente al ayllu, sino que esos productos son comercializados, en este caso, en los mercados, ¿no? Como para que ustedes los tengan en cuenta. Con respecto a la moneda, fíjense ustedes, hay una difusión del tributo en dinero, lo cual va a obligar a los indios que para pagar el tributo deban salir del sector que les es familiar, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que estos indígenas vivían de una economía de autosuficiencia y pasarán
a depender, no todos obviamente, de una economía de carácter mercantil. Entonces el tributo en dinero obliga a los indios a adoptar nuevas actividades, ¿no? En detrimento de sus actividades tradicionales, esas que realizaban hacia el interior del Ayllu, ya que aquellos que parten para las minas o que van para alquilarse a un lugar lejano, abandonan el cultivo de sus campos y muchas veces no regresan. Y la difusión del tributo en dinero agrava la desestructuración del mundo, en este caso indígena. Muy bien, entonces acá tenemos esta explicación respecto al tema de la desestructuración que se da más bien en términos económicos y para ir viendo, digamos, cuáles son los cambios que se van manifestando en los Andes meridionales a partir de la conquista. ¿Alguna pregunta? Ya, profe, volviendo un poco a la reciprocidad y redistribución, Sí. usted dice que obviamente con la conquista se corta la reciprocidad y que va a parar al mercado, digamos, los productos. ¿A qué se refiere con mercado el trasandino o el mercado que se forma en el imperio, digámosle? Usted recuerde que el tema de la expansión europea se da dentro del marco de el surgimiento de una economía mundo capitalista, cuyas lógicas económicas giran en torno a la oferta y la demanda, es decir, que ahí estamos hablando de una economía de mercado. Esa economía de mercado es la que se va a ir proyectando paulatinamente, ¿no?, en los Andes meridionales, como así también en el caso de México. Cuando uno habla sobre economía de mercado, es la instalación de un mercado, ¿no? Que se rige bajo la oferta y la demanda, es decir, que hay productos que alguien los produce, obviamente, pero que ingresan al mercado y son comercializados, ¿no? Entonces a eso me estoy refiriendo con el tema de que estas lógicas de producción vinculadas con la autosuficiencia o subsistencia van a dar lugar a una economía más de carácter mercantil, donde, por ejemplo, la población indígena que se comienza a asentar en las ciudades ya no depende de los productos que provienen de sus comunidades de origen, sino más bien van a comenzar a comprar esos productos en el mercado. Hablo de coca, de maíz, de papa, de diferentes tipos de productos. Pero vuelvo a insistir, Rocío, y a todos los demás, cuando uno habla sobre economía de mercado, hay como un proceso lento que va dando forma, digamos, al mercado a lo largo de estas décadas del siglo XVI. Para que realmente una economía de mercado se consolide, se deben dar una serie de cambios estructurales, principalmente en Potosí, en lo que se refiere a una mayor demanda de medios de vida y medios de producción, ¿no? En este caso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, bueno, Sol, gracias. La semana que viene sí o sí vamos a comenzar las clases, a las 7, porque yo me tengo que ir al terciario, ¿no? Entonces van a ser clases más cortas, digamos. Sí les voy a pegar ahora una nueva actividad para que vayan leyendo, si les parece, y poder ir avanzando con la materia. Así que bueno, con esto termino mi intervención. Espero haber sido claro con estos temas y bueno, y que se vean motivados a continuar leyendo la materia, ¿no? Así es que nos estamos viendo entonces el próximo lunes y les mando un fuerte abrazo. Hola, Sol, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Tenías alguna pregunta? No. Bueno, buenísimo. Alpela, entonces, un gusto verte, un gusto haber charlado con Rocío, con María Luz, Nadia me había escrito ahí también, Anaí creo que también, Santillán también lo hizo y espero que otra gente también pueda, Damián también lo pueda hacer. Así que nos estamos viendo y les mando un abrazo. Chao, sí. Bien, profe. Una consulta, ¿cuelga la grabación en el Classroom? Sí, ahora la voy a en el Classroom lo voy a colgar o si no lo mando al grupo directamente, ¿ah? Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Un abrazo, Rocío, Sol, abrazo a todos. Chao, profe. Fermina, Hasta Carlos, luego, profe. Nati. Chao, profe. Buenas Selena, noches. chao.